se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo. Ahora sí, ya estamos en el ¿Y vos qué pensás? 92.9 Radio Tortuga, con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, que ha titulado Elecciones cordobesas y elecciones nacionales. La finalidad del título es empezar señalando que en un orden de prelación son más importantes las elecciones nacionales que las provinciales. En el sentido de que aun cuando tuviésemos a Gardel y Lepera de candidato a gobernador, Sí. bueno, si el país está conducido camino al precipicio, la provincia, contra lo que se ha dicho tantas veces en Córdoba, no puede ser una isla. Claro. En ese sentido, bueno, salvo para algún cordobesista muy fanático y trasnochado, debemos pensar como argentinos que vivimos en Córdoba, no como cordobeses. El destino del país es el que manda sobre las condiciones en las cuales se desenvuelve la vida en Córdoba y en cualquier otra provincia. Eso no significa que lo que hagan los gobiernos provinciales, o hasta si se quiere los gobiernos municipales, no pueda corregir para bien o para mal, en alguna medida, las cosas que desarrolla una política nacional. Por ejemplo, en algún momento vamos a hacer una columna sobre el tema, tratando de desmenuzar de qué estamos hablando cuando hablamos de obra pública. Bien. Porque uno de los eslogans en este momento es la obra pública, la importante obra pública. Y yo quiero decir que creo que nadie le ha ganado en la historia de la humanidad en hacer obras públicas a los faraones egipcios, que hacían esas gigantescas pirámides, Claro. Porque tenían realmente un sistema productivo que les dejaba un excedente de mano de obra gigantesco y de recursos, que la mejor manera que encontraban de canalizarlos es construir esos monumentales monumentos, Las pirámides. esos grandes monumentos destinados, digamos, a la gloria y a la eternidad de los faraones. Sin caer en ese extremo que a algún oyente le puede parecer ridículo, no toda la obra pública es lo mismo. La obra pública puede estar más o menos asociada, por ejemplo, con el impulso a la producción. Puede no estar asociada con el impulso a la producción. Y además, y eso determina de alguna manera, digamos, en qué régimen de política económica estamos. Claro, y también puede estar asociada a la salud, a la educación también. Sí, no es lo mismo construir un hospital que construir un estadio de fútbol. Claro, seguro. Por ejemplo, por ¿no? ejemplo, sí. No es lo mismo construir un ferrocarril, que en realidad es el medio más idóneo para transportar la producción nacional, que hacer rutas. Y así por el estilo. No lo estoy diciendo en este momento con el propósito de descalificar particularmente a Schiaretti. Lo digo en un sentido mucho más general, porque creo que digamos, todos debemos formarnos un concepto más claro de lo que significa la inversión pública, digamos, la inversión estatal en obras. ¿Y hacia qué sector va dirigida esa obra también? Exactamente. Por ejemplo, una municipalidad puede elegir entre, digamos, hacer obras decorativas, o puede elegir, por ejemplo, en construir un sistema de reciclaje de la basura que sería una manera de dar trabajo, de evitar contaminación y además de, digamos, de generar riqueza, porque la basura puede generar riqueza.
Está comprobado. Claro, Sí. a su vez, bueno, Sí. o puede dedicarlo a obras suntuarias, de las cuales en realidad puede quedar o no Ujú. algún goce para Claro. la sociedad. Pero antes que el goce están las prioridades. Las prioridades, Que si las nadie urgencias, haría sí. en su casa una pileta, si tiene un solo dormitorio y tiene 10 hijos, Claro. una pileta de natación. Bueno, eh, ahora, se habla de una manera genérica del tema de hacer obra como si fuese algo que califica, y en realidad no califica, porque por ejemplo, no es lo mismo hacer obra con endeudamiento que hacerlo con recursos propios. Y al fin y al cabo, obras han hecho gobiernos que, si vamos a juzgarlo por lo que significaron para el país o para distintos países, han sido gobiernos detestables y que han generado atrasos y no progreso, como por ejemplo el gobierno de Videla, con las monumentales inversiones que hizo para el Mundial 78, o el gobierno de Pinochet, que construyó la más formidable vía de comunicación automotriz que hay en Chile, que es la carretera que va desde el norte hasta el sur de Chile. De Eso Chile, es una obra sí. de una dictadura militar sangrienta y que además, digamos, aún dejando de lado los derechos humanos, no hizo de Chile un país más próspero, más Inclusivo, productivo, claro. más inclusivo, Claro. al contrario. Chile es un país donde, por ejemplo, el 92% de las farmacias está en manos de dos cadenas, o sea, es un país oligárquico, por eso le gusta tanto a nuestros neoliberales. Pero bueno, no yéndonos tan lejos, el país se enfrenta en las PASO y en las elecciones de octubre, y bueno, si hubiera en un balotaje, se enfrenta con una situación de alguna manera de vida o muerte. En el sentido, los países no mueren, o sea que puede ser que la frase resulte un poco exagerada, pero si en 4 años Macri nos ha llevado al abismo en que estamos, no hace falta una gran imaginación para pensar o para calcular lo que podría significar que sea reelecto y que disponga de 4 años más para destruir la Argentina que hemos conocido. Y según lo que él afirmara en un reportaje que le diera a... Y sí, Macri sería Macri recargado si lo reelegimos, digamos, ¿no? Claro. Que él diría que, bueno, si es reelegido, aceleraría todo, intensificaría todas estas políticas. Exactamente. Él mismo lo dice, Sí. que ahora hay que apretar Ujú. el acelerador. Y ante eso, a pesar de que las víctimas del proceso de Macri probablemente no sean menos del 80 o el 85 o el 90% del país, porque los beneficiarios son muy pocos. Los que salen ganando con este modelo son muy pocos. Son el sistema de los grandes bancos, el sistema de los especuladores internacionales. Y en relación a los sectores que uno podría decir vinculados a la producción, solamente aquellos que están ligados a los agronegocios, a los productos de agroexportación, ni siquiera los que están ligados a algunos sectores dentro del mundo de los agronegocios que están más relacionados con el mercado interno, como por ejemplo pueden ser los productores de carne de cerdo, que en realidad dependen más del mercado interno que de cualquier otra cosa. Entonces, si los perjudicados son la inmensa mayoría, ¿cómo podría ocurrir que Macri logre triunfar? O más allá de Macri, que este sistema establecido desde el 2015 para acá logre prolongarse. Y podría ocurrir, por ejemplo, porque hay una entente constituida, cuyas figuras más conocidas son Urtubey, Schiaretti, Labaña, Massa, Barrio Nuevo,
que están tratando de orquestar un armado político que en algún momento fue bautizado como la Gran Avenida del Medio, que no sea ni el peronismo que quiere construir una unidad que incluya, sea o no candidata, pero que incluya al kirchnerismo, o Macri. Entonces, ante la polaridad de ese peronismo que incluye a Cristina Fernández de Kirchner y Macri, la tesis es que habría ni uno ni otro serían buenos, sino que hay que establecer una especie de solución intermedia entre ambos, que sería la que protagonizan estos fulanos. Ahora, cuando uno los escucha hablar, se pregunta hasta qué punto su proyecto no está mucho más próximo al proyecto de Macri que a un proyecto nacional y popular. Urtubey ha estado esta semana en Córdoba, entrevistándose con el gobernador, que se ve que no tiene ningún interés en hacer alguna clase de concesiones simbólicas o de contenido para captar votos, porque creo que está seguro, al kirchnerismo, porque no ha tenido ningún empacho en recibirle y darle prensa. Entre las bondades que Sí. Urtubey ha planteado en la provincia a la prensa, es que hay que bajar el costo laboral al 50%. El costo laboral al 50%. Costo laboral al 50%. Esa es la mejor propuesta que tiene. Esa es una de las grandes propuestas que tiene. Porque Claro. se ve que el costo laboral argentino es alto. Claro. Entonces hay que bajarlo, más todavía. Más. Más todavía. Y una nueva reforma previsional. Tampoco se ve que a Urtubey le alcanza con la reforma previsional que ya hizo Macri, Claro. sino quiere más. Va quiere por más, quiere claro. más. En el caso de Schiaretti, claro, en este momento, obviamente, en campaña no va a hablar de ninguna reforma previsional, pero lo hizo. Schiaretti no habló, ni en la campaña anterior tampoco habló. Directamente ganó las elecciones en el 2015 y hizo una reforma previsional en Córdoba por la cual a los jubilados nos quitó el 11%. ¿Eso cuándo fue, Aurelio? En el 2015. 2015. En el 2015. Del 11% a El los jubilados 11%. El provinciales. 11% nos redujeron la jubilación sobre la base de transformar Ujú, el 82% del total ujú. en el 82% del líquido. Esa fue la triquiñuela, digamos, la forma jurídica o qué sé yo cómo llame, la administrativa que se le dio al asunto, pero en los hechos significó un recorte jubilatorio del 11%. Pero hay mucho más, porque, por ejemplo, algunos amigos me planteaban, bueno, pero ¿cómo es esto si la propia Fundación Mediterránea, que es la usina ideológica a la que consulta y tiene en cuenta Schiaretti, ¿cómo es esto si la propia Fundación Mediterránea no está, digamos, concorde con la política de Macri? Así lo ha manifestado. Claro, Sí. claro. Si la unión industrial, o sea, el gran capital empresario, también está desconforme. La explicación creo que es que en este momento hay una especie de ruptura en el núcleo de las clases dominantes. El sector de las clases dominantes del establishment argentino, o establishment, más ligado a la producción y que tiene una relación más dependiente del mercado interno, querría matizar esta política, no cambiarla drásticamente, pero matizarla de modo que no sea tan drástica y no tenga como únicos beneficiarios, porque son los únicos beneficiarios de esta política, a los bancos, a las empresas energéticas y a los agronegocios. A los agronegocios exportadores, no a todos los agronegocios tampoco.
El secreto es el siguiente: esa ruptura, esa disparidad, esas quejas, digamos, ¿no?, de la alta burguesía argentina existen, pero cuando a un señor como Méndez, vocero y líder de la Unión Industrial Argentina, le preguntan, bueno, pero si hay si tuviera que elegir usted entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri, ¿a quién elige? Y el tipo dice Macri. Aún con todo lo con que todas las dificultades que tiene. tiene? Porque, bueno, para el gran capital, esta situación no es para nada la situación ideal, pero lo que no están dedicando a la producción, lo pueden ellos también dedicar a la especulación. O sea, ellos no, a lo sumo están afligidos porque no ganan todo lo que podrían ganar. Claro, pero ganan algo también. Pero ganan algo, claro, algo bastante claro, jugoso, digamos, ¿no? Y simplemente algo importante, claro. Y simplemente viran en los negocios, viran de la producción a la especulación y pasan la plata de una canasta a la otra, pero sin grandes dramas. Sin claro, grandes dramas. Sí, sí. Son todos jugadores de divisas y digamos, como alguna vez dijo Aldo Ferrer, sí, que no era precisamente marxista-leninista, era simplemente un economista nacional, son una élite que no tiene puesto su sistema de intereses en su país. claro, Lo tiene puesto en otro lado. seguro, sí, sí. Y eso vale mucho más todavía para las empresas que son transnacionales. Por ejemplo, Sí. un caso de transnacional es Arcor. Arcor Claro. tiene plantas industriales en 80 países. Entonces, uno puede decir que Arcor es argentina, sí, una empresa originariamente argentina, pero hoy por hoy es una empresa global. Pero ¿no? acusó pérdidas también, Y Aurelio. también, sí. también. De todos Hay modos, que reconocer. De todos modos tiene pérdidas. Sí. De todos modos tiene pérdidas Sí, en la sí. Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Es Así una empresa es. global. Sí, sí. Bueno, entonces, frente a ese cuadro, la expectativa de la cual dependemos es que se pueda unir en una especie de frente o de alianza política de salvación nacional a la mayor parte o a una parte sustancial de la oposición. Es lo que intentan el Partido Justicialista, una cantidad importante, cada vez mayor, de gobernadores de provincias, una cantidad más importante de los dirigentes sindicales del país, perdonando las diferencias que tuvieron en algún momento o olvidando las diferencias que tuvieron en algún momento con Cristina Fernández de Kirchner, como es el caso de Hugo Moyano y otros, unidos sobre todo por el espanto y por la necesidad de defender al país de una enorme catástrofe. Bueno, a Sí. esa unión se oponen, fuera de lo que es Cambiemos, Sí. Urtubey, Schiaretti, Labaña, Pichetto, y allí pareciera estar en una situación indefinida Massa. Pareciera estar. Sí. Vamos a verlo. En realidad, en una actitud, y acá voy a dar directamente una opinión personal, en una actitud donde lo que hay que priorizar es la patria, si Massa quisiera participar de ese formado opositor, unir fuerzas con ese armado opositor, yo hasta estaría dispuesto a no decir que es un hombre de la Embajada de Estados Unidos, siempre y cuando no sea el candidato a presidente. Porque si es el candidato a presidente estamos jodidos. Claro, sí. Claro. Y sí. Seguro. Pero sumarlo en un lugar subalterno, aun cuando pudiera ser importante, bueno, si es para echarlo a Macri, hasta puedo decir bienvenido sea. Pero no es lo que ocurre hasta ahora con estas otras figuras.
Y entonces los argentinos patriotas que vivimos en Córdoba deberíamos pensar no en cómo los fortalecemos, sino en cómo los debilitamos. No podemos, digamos, en estas elecciones, sobre pretexto de que Schiaretti tiene en su despacho los retratos de Perón y Evita, pensar que Schiaretti forma parte de un frente patriótico. Porque toda su historia, salvo cuando era joven y era del peronismo de base, toda su historia prueba que está en otro lado. En el 2013 hubo un acto de campaña en Marcos Juárez, en elecciones legislativas del 2013, donde hablaron a Schiaretti, Aguad, Larruitor, Baldassi y Carolina Escoto. Schiaretti hizo punta, en ese momento, en 2013 gobernaba el kirchnerismo, hizo punta para decir que el campo, era la gallina de oro y que el kirchnerismo la quería matar con las retenciones. Esa es una manifestación más de a qué sistema de intereses responde esto, que es un núcleo neoliberal atado al mundo de las finanzas, atado al mundo de la especulación y de los agroexportadores, que ha logrado, hace 20 años lo logró, hegemonizar el peronismo de Córdoba, que no tiene nada que ver, hegemonizado por ellos, con el peronismo histórico. Y tan no tiene que ver que su base principal en este momento está en las zonas agrarias. Hace muchos años que el peronismo, en este caso puede llegar a ocurrir otra cosa distinta, porque como Cambiemos se ha destruido en Córdoba, pueden llegar a ganar la ciudad de Córdoba. Pero el peronismo era mayoría en la ciudad de Córdoba, porque Córdoba era obrero y popular, y perdía, el peronismo histórico, y perdía en las zonas rurales, porque en los rurales estaba un sector más radical, más conservador, y por eso era radical, del sistema de los chacareros y productores agropecuarios. Y ahora se ha revertido. ¿Cómo? Y ahora se ha revertido. Y ahora está revertido. Sí, está revertido, claro, porque el peronismo de Córdoba, bajo hegemonía neoliberal, dejó de ser la representación de los trabajadores y de los sectores de clase media pobre de la provincia, y pasó a tener otro respaldo. El respaldo de los trabajadores y de las pobrerías de la provincia está vacante. Lo podría haber ocupado el kirchnerismo, pero como el kirchnerismo no ha hecho en Córdoba más que una macana tras otra, para ser culto, no ha construido nada en Córdoba. Y si sigue haciendo las cosas como las hace, no va a construir nunca nada, porque es como que construye sobre arena. Tan mal construye que de los legisladores que obtuvo en las elecciones del 2015, cuando a Castelo fue candidato a gobernador, casi todos se pasaron a Unión por Córdoba. Tan poco contiene el kirchnerismo que partes sustanciales del kirchnerismo de Córdoba han sido compradas por Schiaretti y Unión por Córdoba. Entonces, creo que los argentinos nacionales o patriotas que vivimos en Córdoba tenemos que ponernos de una vez por todas los pantalones y construir una fuerza nacional popular en Córdoba en serio, que no se venda, que no se quiebre, que sea coherente y que no tenga sus candidatos electos al día siguiente trasvertidos. Gracias, Aurelio. Mientras la historia se empaña, si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina. Judío o turco mugriento le dicen al inmigrante
que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano, pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano.